Oye, ya llegó, ya llegó, ya llegó. Oye, ya llegó, ya llegó, ya llegó. Comenzó el corito histórico, histórico. Comenzó el corito histórico, histórico. El podcast en idiomas de la calle, si no lo conoces, mejor que te calles. Esto es para gente común y corriente, de lo que sucede, siempre tan pendiente. Con Javier Lara y Dorian Márquez. Así que para la oreja que no repito, óyeme. ¡Bum! Panas y bellas damas, damas y caramelos, sean bienvenidos a una nueva edición de la sección de preguntas y respuestas del Corito Histórico. Chayanne se llama Elmer. ¡Eso! Recuerden que como en todos los inicios del fin de semana, Javier ya está listo y yo estoy listo, todo preparado, con la tarea hecha para comenzar a responder las preguntas que ustedes nos han hecho a través de la cuenta de Instagram del Corito Histórico, de nuestras cuentas de Twitter personales, en los comentarios de YouTube. Ya venimos preparados y bueno, ya hemos seleccionado de nuestra lista algunas preguntas para responderlas. Háblales ahí, Manao. Así es. Recuerden que este es el Corito Histórico, el podcast donde te contamos la historia de Venezuela de una forma clara, concisa, amena y entendible. Es decir, como no te la contaron tus lamentables profesores de historia de Venezuela del bachillerato, que son la razón por la cual terminaste votando por Chávez. Además, el Corito Histórico es el podcast que te enseña, pero si te descuidas también te preña. Háblales tú ahí, Dorian Márquez. Eso es correcto. Mejor aprendan, mi gente. No vaya a ser una cosa así que, miren. Bueno, como dije anteriormente, nosotros ya vinimos listos, ready, preparados con esa investigación hecha para responder las preguntas que ustedes nos han hecho y vamos a empezar de inmediato. No sin antes recordarles que pueden escuchar el Corito Histórico en todas las plataformas digitales. Puedes escucharnos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, por ahí nos consigues como el Corito Histórico. Y también en YouTube nos puedes escuchar en el canal de Daniel Lara Farías. Entonces allí te suscribes, le puedes dar like, dejar tu comentario, aunque también estamos en la página web elcoritohistórico.com que lleva nuestro pana Manuel Durán, en donde te puedes descargar todos los episodios de una vez. Así que bueno, háblales ahí ya de una mano. Así es. Pero entonces vamos con las preguntitas. Voy primero yo, ¿no te parece, Dorian? Dale chispa, candela y fuego, arrecia ahí, siervo. Ok, falla. Bueno, aquí tengo algo que envía el oyente Hugo Fernández. Pregunta: ¿cuál fue el destino de Vicente Emparan después del 19 de abril de 1810? Mira, buena pregunta. Mira, Hugo, de Vicente Emparan y Orbe, que es el nombre completo de este tipo, no hay muchos datos posteriores al 19 de abril del año 10. Es decir, de él se sabe lo siguiente: que a él se le dio una salida honrosa en comparación a otros funcionarios españoles. Es decir, después de todo ese berenjenal que fue su ida al cabildo, cuando él iba a pretender ir a la iglesia, que lo paran Francisco Sales y ese combo, lo vuelven para el cabildo, hacen ese berenjenal, padre Madariaga y todo aquello que dice la leyenda, él simplemente, dijo que lo quería mando y renuncia. Los revolucionarios, conscientes de ello, y como en ese momento todavía no estaba la cuestión así de la guerra de independencia, no estaba declarada, es decir, no estaba todavía ese berenjenal de odio en que se convirtió el proceso de independencia, a él le dijeron: ok, está bien, renuncia, así que agarra tus cosas, todo lo que tú tengas, y llévatelo, que hay un barco en la guardia esperándote. Lo que hizo fue recoger sus cosas en orden, con calma, relajados, todos sus bienes. No lo sacaron a coñazos, no lo sacaron a empellones, no lo humillaron, no le rompieron sus ropas. No, hubo civilidad y diferencia en el trato. Después de eso, simplemente lo llevaron a su barco y lo montaron allí. El barco iba con destino hacia Filadelfia, es decir, iba para donde Will Smith, donde príncipe del rap. Pero el barco primero hizo... Exactamente. Pero el carajo primero hizo escala en Cuba. En Cuba descansó un rato y de ahí fue que llegó a Filadelfia. Y lo que sí está claro, según varias fuentes que revisamos, es que él, al llegar a Filadelfia, su acto más conocido fue comunicarse inmediatamente con el embajador español en Londres. Le mandó unas cartas diciéndole que por más que quisiera, no enviara armas a Venezuela, ya que Emparan tenía idea de que, mira, si esas armas que piensan enviarse desde España hacia Venezuela
llegan, eso va a caer en manos equivocadas. Así que por favor, por más que quieran, no envíen armas a Venezuela. Transmitan ese mensaje a la gente en Madrid para que no caiga eso en manos equivocadas. Porque si eso llega al aguero Puerto Cabello, vamos a tener un peo grave. Lo otro así que es de su persona, o sea, tuvo como una vida muy anónima después de eso, es que él falleció el día 3 de octubre de 1820 en el puerto de Santa María, en Cádiz, España. Eso es lo que hay ahí sobre él. Es decir, él no tuvo una participación muy relevante en los conflictos napoleónicos, tampoco en la reconquista de América con Morillo y eso. No, él simplemente como que recogió sus cosas y ya, porque decía, además él ya estaba como que de edad avanzada en ese entonces, porque recuerda que él ya era gobernador de Cumaná cuando llegó a Venezuela Humboldt en el año 1799. Sí, ya era un funcionario de trayectoria. Entonces no tenía como que mucho que hacer por ahí. Es lo que hay sobre él. Quisiera que hubiese más, pero hay uno. Bueno, esto, mira, la vida es así, no la he inventado yo. Entonces, esta es la respuesta. Pero bueno, vamos de una para la segunda pregunta. Recién ahí enviado. Esta pregunta va a formar parte de esa estatua que tenemos al preguntador anónimo. Porque, bueno, no tengo el nombre de la persona que la hizo. Ah, ok. De todas maneras, si tú reconoces acá tu pregunta, bueno, estás claro que es para ti y, bueno, házmelo saber. Fíjate, Javier, aquí nos piden que hablemos sobre las intenciones que tenía Bolívar de hacer una expedición sobre Cuba y Puerto Rico. Ah, claro. Sendo tema. Hay una idea al respecto de Bolívar expedicionando sobre Cuba y Puerto Rico, porque realmente él manifestó esta idea en algún momento. Pero ¿qué tan factible era y qué tan real eran estas intenciones de ir a liberar Cuba y Puerto Rico? Hay algo que sí es real y es que él manifiesta esta idea en varias cartas. Hay correspondencia de él con Santander y otras personas hablando sobre este asunto. Sí, hay cartas que reflejan eso. O sea, él manda cartas tanto a Santander como a otro general por allí manifestando que él va pendiente de eso por varias razones. Esto reseña aquí de un libro que yo tengo a la mano, el Bolívar y la Guerra Social de Juan Bosch. Aquí se habla, según la visión de Bosch, él pensaba hacer estas expediciones por dos razones. La primera era para terminar de echar a los españoles de América. Y la segunda era como para contener a esa fuerza de desarrapados que era el Electro Patriota. Porque esa fuerza de desarrapados que venía de ser antiguamente el Herreto de Boves, esos montones de llaneros salvajes que hacen que agarran el caballo, van como si estuviesen en una moto como Pedro Locura por el Cajal Guaira. Bolívar sentía que esa gente no tenía oficio y iban a volver las viejas andadas. Entonces él decía que una buena forma de evitar que esa gente siga destruyendo es enviarlos a destruir a los españoles a otra parte. Entonces él decía como que no, yo lo que tengo que hacer es agarrar a esa gente que sigue con ganas de hacer la guerra, los llamo a Páez y a Padilla, los monto en un barco y que vayan a Cuba y a Puerto Rico y destruyen esa vaina. Es lo que plantea aquí Bosch. Fíjate que una de estas cartas es dirigida a Santander. Tiene fecha el 20 de mayo de 1826. Sí, aquí la tengo también. Que precisamente esta carta la comentamos en el episodio de Santander porque es cuando Bolívar está haciendo los preparativos del Consejo de Panamá y le da allí tres consejos, tres advertencias. Exactamente. Estas advertencias eran: la primera, que no convenía invitar a los Estados Unidos al Congreso de Panamá. La segunda era que tampoco convenía invitar al Río de la Plata a este Congreso. Y la tercera era que no deberíamos liberar La Habana. Ah, es correcto. No liberar Cuba. ¿Por qué no liberar Cuba? Porque sabía que en algún momento podía llegar Fidel Castro. No, mentira, porque pensaba que en algún momento podía convertirse en un segundo Haití. Es correcto. Esto es porque en Cuba había una enorme cantidad de esclavos y él pensaba que, bueno, podría ocurrir una rebelión como la que ocurrió en Haití. Y si había una vaina que no le gustaba a Bolívar, era eso de Wakanda, eso de negro con poder. Exactamente. A él no le gustaban la gente del lado izquierdo de la española, a pesar de lo mucho que lo apoyaron. Tal cual. Y no es un secreto que a Simoncito no le gustaba eso de negro mandando, porque ya él había hablado de la pardocracia y su peo con eso antes. La cosa es que en esta misma carta, en donde él le dice a Santander que no es conveniente liberar La Habana, también le dice que sería muy conveniente usarla junto a Puerto Rico como pieza de presión para que España haga la paz.
porque él estaba buscando era el reconocimiento de la República de Colombia. Entonces, bueno, ya aquí vemos que también la está usando como un asunto estratégico. Pero hay otra carta en donde él manifiesta la idea de expedicionar sobre Cuba y Puerto Rico y la envía al general Pedro Briceño Méndez. Correcto. Esta carta es muy interesante porque aquí, además de tocar el tema de Cuba y Puerto Rico, habla sobre unas proposiciones que habían en ese tiempo de establecer una liga federal y una liga militar entre los estados de América. Esto se enlaza un poco, me hizo recordar una pregunta que también tenemos ahí en la lista que hablaba sobre las intenciones de los países de Centroamérica de unirse al proyecto de Colombia. Y yo creo que quizás la idea o la confusión puede venir de aquí. Porque Bolívar le dice a Pedro Briceño Méndez sobre esta proposición que había de establecer una liga federal en principio, que eso no era conveniente. Porque hacer una liga federal entre toda la América era hacer un pacto con todo el mundo. Y hacer un pacto con todo el mundo, al final, es hacer un pacto con nadie. Tenía toda razón. O sea, es como la OEA, pues. No sirve para nada. Tal cual. Pero ¿qué ocurre con esto? Que Bolívar dice, mira, no, esta confederación no me cuadra. Pero la liga militar sí. La liga militar deberíamos hacerla. Y en ese caso, él proponía aquí en esta carta que debería ser hecha por la República de Colombia, Guatemala y México. Como una OTAN de la América del centro y sur. Una OTAN entre las naciones principales que eran México, el México de Iturbide, la Centroamérica emergente, le suena creo que las Provincias Unidas de Centroamérica ya unidas, y la República de Colombia. Porque las otras naciones estaban como que... O sea, estaba Argentina con su peo, lo que ya hablaba él, que era un peo ahí muy grande de Argentina, unos peos de guerras civiles federales, los gauchos, todo eso. El peo de Perú, que Perú estaba en otra cosa, estaban más pendientes era de joder que de unirse a una idea de nación, o Chile que ya estaba mirando a otra parte. Asimismo, Bolívar veía muy conveniente el tema de la liga militar porque decía que así se podían proteger de ataques desde el norte y también por toda la costa. Pero volviendo al tema de Cuba y Puerto Rico, en esta misma carta en donde él está hablando de esto a Pedro Briceño Méndez, él está comentando ahí el número de hombres que pondría cada país, el dinero que supondría mantener todo esto. También comenta que deberían establecer unas condiciones adicionales. Y una de estas condiciones era darle un plazo a España de entre 3 y 4 meses para que decidieran si querían hacer la paz o continuar la guerra. En caso de continuar la guerra, entonces ellos expedicionarían sobre Cuba y Puerto Rico. Entonces, aquí se vuelve a manifestar el tema de que Bolívar lo está usando como, mira, reconoce la República de Colombia, hermano, ya, y ya dejen de fastidiar, y listo. Ah, no, ¿ustedes quieren continuar? Ah, bueno, vamos por Cuba y Puerto Rico, pues, para que sean serios. Ah, ya ahí sí les hablaba claro como diciendo, miren, ahora si siguen, nos lanzamos. O sea, no hay más nada que hacer. Exacto. Entonces, si nos damos cuenta, van 2 ocasiones en donde Bolívar se manifiesta sobre Cuba y Puerto Rico como una forma de asustar a España. Tal cual de que España reconoce, me vale que si no voy para allá te voy a quitar tus islas. Entonces, esto hace que no se vea demasiado real, como las intenciones que en algún momento tuvo de ir hacia Ecuador y hacia Perú. Entonces, también ocurre en el año 1826 que quiebra la firma Goldschmidt, que estos eran los principales prestamistas de la República. Porque, o sea, les quebró el Banco Latino. Tal cual, entonces nos quedamos limpios, necesitamos ahorrar, ¿qué vamos a hacer? Y dentro de las cosas que se hicieron fue reducir el tamaño de la marina. Allí en la descripción le dejamos los enlaces de algunos decretos que se emitieron durante este año, en donde se toman medidas como enviar a los oficiales de Marina y al personal de la Marina que no esté destacado en ningún sitio a su casa, mandarlos a su casa con el sueldo suspendido hasta nuevo aviso. Pero además de esto, hay un movimiento también muy interesante que es el de la reunión, o sea, se unieron nuevamente las secretarías de Guerra y Marina. ¿Qué pasa con esto? Lo que se estilaba para el momento era tener el Ministerio de Guerra y Marina.
una sola institución que maneja este asunto. Pero bajo la administración de Santander se separó esto en Secretaría de Guerra y Secretaría de Marina con el propósito de hacer crecer la Armada. Pero bueno, ante este problema y la quiebra del prestamista, se volvieron a unir la Secretaría de Guerra y Marina. Guerra y Marina juntos. Claro, porque no le podemos estar pagando a tanta gente ahí por separado. Ya. Pero bueno, esto sigue dando tela que cortar, porque a pesar de haber quebrado el prestamista, Bolívar pretende o tiene la intención de aprovechar una coyuntura, un peo que hay ahí entre España e Inglaterra, que casi se están declarando la guerra en ese momento. Entonces aquí es cuando él le escribe a Mariano Montilla y le habla que está preparando una expedición con 6.000 hombres al mando de Páez y el almirante Padilla para ir sobre Cuba y Puerto Rico. Porque bueno, hay que aprovechar que España está muy ocupada con ese problema que está teniendo con Inglaterra. Entonces uno dice, bueno, buenísimo Bolívar que vayas para allá, pero tú no acabas de reducir el tamaño de la marina de casualidad. ¿Con qué barco? ¿Con qué gente, mano? No tenemos plata. No tenemos suficiente barco. Tú acabas de reducir el tamaño de la armada, Simoncito, si no te acuerdas. Entonces creo que tienes unas ideas un poco locas. Pero bueno, lo que intentaba realmente nuestro niño Simón era intentar capitalizar que España iba a estar ocupada frenteando contra Inglaterra para, bueno, ir por Cuba y Puerto Rico. ¿Qué pasa con esto? Que al final el problema entre España e Inglaterra se arregló por las buenas, el problema se enfrió y entonces Bolívar quedó como que, bueno, igual yo no tenía real para hacer esto. Pero, ¿qué tenemos entonces sobre el tema de la expedición sobre Cuba y Puerto Rico? ¿Bolívar tenía intenciones de hacerlo? Sí. Pero cuando nos fijamos en las veces en donde manifestó esta idea, siempre era algo como una pieza de cambio, como una pieza de presión contra España por si pretendía continuar la guerra. Y esto está bueno aclararlo porque lo primero que se puede pensar cuando te enteras de que Bolívar pretendía expedicionar sobre Cuba y Puerto Rico es decir que sea bueno, pero no me extraña, si él se cree Napoleón, él quería liberar todo, pero no. Porque no se nota como si fuese un asunto de este pensamiento bolivariano, de que la América tenía que ser libre y todo esto. Al contrario, dentro de las correspondencias se nota más siempre como una pieza de cambio, una pieza de presión, una pieza para amenazar a España si pretendía continuar la guerra. Entonces, bueno, esto es lo que hay sobre las ideas de Bolívar de expedicionar sobre Cuba y Puerto Rico. Entonces, a ver qué traes tú ahí, pana mío. Yo tengo otra pregunta también relacionada, digamos, a esto de la guerra, pero ya en un contexto más contemporáneo, más actual. Aquí tengo lo siguiente, esto lo pregunta alguien llamado Gustavo Sandoval. Gustavo pregunta, ¿la Venezuela post-Gran Colombia ha sido combatiente a un conflicto internacional formal o informal, aparte de la Segunda Guerra Mundial que declaró la guerra? Pues mira, Gustavo, no. Venezuela no ha estado en ninguna guerra, así que se sepa. Sí, formalmente no lo ha estado. Sí ha habido unas cosas, digamos, ocultas. Por ejemplo, en 1958, con toda la efervescencia de la caída de Pérez Jiménez, lo que se llamaba el espíritu del 58, en Venezuela, específicamente en Caracas, hubo muchos actos de colectas de dinero y envíos de armas a la Sierra Maestra. Sí, ¿y esto por qué razón? No era porque la gente fuese comunista en Venezuela, no. Era por el hecho de que Fulgencio Batista era uno de los tipos más odiados de toda América. Un dictador súper detestable. E igualmente despertaba más simpatía unos carajos en la jungla echándole tiros a ese coño. Unos carajos que en ese tiempo decían que no eran comunistas ni nada. Despertaba más simpatía que un dictador de mierda que de paso era amiguísimo de Pérez Jiménez. Entonces esa gente decía como que no, de aquí tumbamos a nuestro dictador, ayudemos a los comunistas que tumban ellos también al suyo. Y entonces aquí en Venezuela se colectó mucho dinero, se enviaron armas y eso, nada, llegó a Sierra Maestra y con eso se ayudó al fin del conflicto, al triunfo de la revolución. También, otro caso así, fue como casi 20 años después con el gobierno de Carlos Andrés Pérez, en su primera presidencia. Cuando Carlos Andrés era presidente, en el periodo del
pues cuando fue presidente, sí, el 73 en adelante, 73-78, estaba ocurriendo en Centroamérica otra revolución, que era lo que conocemos como la revolución sandinista. ¿Y qué pasaba aquí? Pues que Carlos Andrés envió apoyo material bajo cuerda. Se habla de que se envió armas, se reenvió dinero al ese entonces conocido como el Frente Sandinista de Liberación Nacional. ¿Y por qué razón se hizo eso? Pues el mismo caso de la Revolución Cubana del 58. El problema era que Anastasio Somoza Debayle era un sujeto detestable, era un tirano gelectómano súper despreciable que merecía ser derrocado, un tipo que era capaz de agarrar ayuda internacional para el terremoto de Managua y robársela. Ese era Anastasio Somoza. Y bueno, como un Ramos Martínez, mano. sí, más o menos, pero sí, como Ramos Martínez, como menos perico, digamos. Y además, en ese tiempo, el Frente Sandinista era una cuestión que tenía apoyo de Latinoamérica muy importante. O sea, todo el mundo decía que coño, digo, pues estos carajos que le están echando bolas, esa gente es seria, porque se eran reflejados como un grupo más de la sociedad nicaragüense contra la dictadura, que como esa vaina que es hoy el Frente Sandinista, que son un poco comunistas de mierda ahí, que apoyaban narcodictaduras dentro de su país y fuera de él. Entonces, por eso era el apoyo a los sandinistas. Y también, bueno, la izquierda venezolana está complacida con eso porque eran sus camaradas. Entonces, de esa manera, esa gente era como que una cuestión de ganar a todos ahí. O sea, se tumbaba un dictador terrible y de esa manera se concilian las posiciones en Venezuela respecto a ciertas cosas. Y otra cosa por ahí, que esto sí es un chance para todos, esto es una cosa que muchos sabían, es que en el año 1990, otra vez Carlos Andrés era presidente, pero en uno de nuestros países vecinos, unos países hermanos de Latinoamérica, mentira, es otro país ahí, un país bien chimbo, digamos, que es el República de Trinidad y Tobago, esas islitas que están ahí al oriente de Venezuela. Bueno, ¿ustedes qué saben de Trinidad y Tobago, honestamente? ¿Tú sabes de Trinidad y Tobago, aparte de los heladeros, Dorian? No, bueno, que hablan inglés y que les gusta el calipso. Bueno. Y que queda frente a Willy. Bueno, te lo pongo de esta manera. ¿Tú sabías que en Trinidad y Tobago vive una gran comunidad de musulmanes practicantes? ¿Verga? ¿De musulmanes? Sí. No tenía ni idea. Hay muchísimos musulmanes en Trinidad. Hasta el punto que que en los años recientes hubo combatientes del Estado Islámico que eran trinitarios. ¿Del Estado Islámico? Sí. O sea, del ISIS habían trinitarios. Pero volviendo al año 90. En el 1990, nada más y nada menos, hubo un golpe de Estado liderado por islamistas. ¿Qué? Hubo una revolución islámica en Trinidad. Sí, porque había un tipo... porque todavía está vivo. Había un tipo llamado Yassin Abu Bakr, que era como un jeque de ahí, como un clérigo islámico, el cual tenía ciertos poderes políticos, y con la situación política allí, el carajo se le ocurrió la idea de tomar el poder. Entonces lo que ellos hicieron fue que tomaron el Palacio Presidencial, tomaron las emisoras de radio y televisión y se apoderaron del país por un breve tiempo. ¿Y qué pasó allí con Venezuela? ¿Cómo entramos en este caso? Pues que Venezuela era parte, era y es parte de lo que se llama el CARICOM, es decir, la Comunidad de Estados del Caribe. Y el CARICOM en pleno en ese entonces condenó ese golpe porque era una violación de las reglas democráticas. Y entonces el CARICOM en pleno condenó el golpe y pidieron hacer todo lo posible para que ese golpe no triunfara. Y de esta manera, Venezuela, en una de esas acciones para contrastar este golpe, envió nada más y nada menos que los F-16 de la aviación a sobrevolar la isla, a modo de advertencia. Sí, bueno. Enviaron los F-16 y sobrevolaron como una forma de decirle, epa, no se descuéchese para atrás que aquí está el Caribe. O sea... Epa, Alá y Mahoma no tienen mucha señal por aquí, oíste, pendiente. Exactamente. Dijo, mira, ¿quieres conocer a Alá? Habla claro o te caen las bombas. Pendiente. Y bueno, este golpe eventualmente fracasó, no tanto por los aviones de Carlos Andrés, sino porque no se sostuvo realmente entre sí. Y bueno, esa gente fue apresada, fueron presos, etc. Pero esta cuestión es real. Tanto así que esto lo confesó el mismo Carlos Andrés Pérez en una entrevista que le dio a un periodista llamado Caupolicán Ovalles cuando Carlos Andrés estaba preso en los Junquitos.
El carajo confesó eso como que no, mira, nosotros hicimos varias cosas, como por ejemplo, hicimos esta cuestión de mandar para allá los aviones porque estaba ese golpe islamista ahí y nosotros no podíamos permitir una república islámica en Occidente. Es decir, Carlos Andrés estaba adelantadísimo a muchas cosas de hoy. Sí, vale. Bueno, ¿qué tal? Mira, esto ha sido altísimo. Chayanne se llama Elmer, de verdad. Todo este tema de Trinidad y su revolución islámica y los F-16 venezolanos sobrevolando. Esto está bueno. Sí, pero eso es lo único. Y realmente, o sea, de una acción así, de militares entrando a otro país, militares venezolanos entrando, apoderándose de otro país, no ha ocurrido realmente por el momento. Tal vez no ocurra, bueno, quién sabe, porque esta gente es muy loca y les pica por alguna parte y bueno, mejor no hablemos de eso. Sí mismo, entonces bueno, vamos acá con, bueno, ya sería la última pregunta. Correcto. Ajá, mira, bueno, vamos a cerrar aquí con esta, que no está muy extensa, y esta pregunta la hace el pana Víctor Guacarán, el que le cantó el Papa, no, ese fue Adrián. Pero Víctor nos preguntó a nosotros, pues. Mejor que el Papa. Esta pregunta, claro. Entonces, Víctor nos pregunta si es verdad que José Antonio Anzoátegui murió envenenado. Ará, hijo. Ah, bueno. Fíjate algo. Con José Antonio Anzoátegui, un prócer bastante particular, porque es un tipo que como Sucre murió muy joven, incluso murió más joven que Sucre. Y bueno, era un tipo bastante solvente. Incluso José Antonio Anzoátegui es uno de los héroes de Boyacá. En la batalla de Boyacá, acá en Colombia, los héroes son Bolívar, se ven como los héroes de esa batalla, Bolívar, a Santander y a José Antonio Anzoátegui. Y a Rondón. Y de hecho, a José Antonio Anzoátegui los colombianos creen que es colombiano, pero no, muchachos, ni la arepa ni Anzoátegui son colombianos. Quédense con su manzana Postobón. Eso, que ya tienen bastante con la manzana Postobón. Pero fíjense que después de Boyacá, bueno, José Antonio Anzoátegui, cubierto de gloria, lo envían, lo destacan como comandante del Ejército del Norte y lo llevan a Pamplona, ahí en Colombia. Okay. Entonces él llega a Pamplona el 25 de octubre de 1819 y ahí comienza, bueno, a hacer su trabajo. El 14 de noviembre hay un comité en la ciudad que le celebra el cumpleaños a José Antonio Anzoátegui, porque José Antonio Anzoátegui, bueno, estaba de cumple y era el héroe y la cosa. Había que celebrar como debía ser. Claro, entonces le hicieron un banquete. Pero ¿qué pasa? Al sentarse en la mesa, José Antonio Anzoátegui se sienta, él ya estaba ready para el party, para la zafaera, y cuando llega y se sienta, el tipo le dio un vaído. Ay. Le dio un beriberi. Oye, qué chimbo. Entonces le dio una cosa allí y le dijo a Diego Ibarra, que está allí, le dice, Diego, quédate tú. Yo, bueno, me siento burde mal. Entonces le dice a Diego Ibarra que lo represente allí, que él se va a acostar. Entonces, coño, ¿qué le pasará a José Antonio Anzoátegui? El médico de la Legión Británica lo examina. Okay. Y dice, no, este tipo está grave, este tipo se va a morir. Carajo. Y bueno, realmente se murió. ¿Qué es? No hay seguridad de qué fue lo que le pasó a este señor. Pero lo que se maneja realmente, o sea, lo que se tiene más a la mano, más concreto, más real, es que esto pudo haber sido un accidente cerebrovascular o un infarto. Claro, ¿qué pasa? Que se dice, oye, pero ese era un tipo joven, ¿vale? Ese era un tipo de 30 años, ¿cómo le va a dar un ACV? ¿Cómo le va a dar un infarto? Y de allí, entonces, yo creo que esto le echaron algo. Todo el tiempo, verga, eso suena chavista, suena como a todos los que decían de que no, porque Bolívar, él lo envenenaron, porque ese día aquí en Santa Marta había un botecito de remos con la bandera gringa. Esos fueron los gringos. No, hay veces que la gente muere por esas cosas, para sobre todo en esos tiempos en los que la medicina no era muy buena y sí, había enfermedades silenciosas que te mataban así rápido. Es decir, claro. Si un ACV te mata hoy con todas las cosas que hay, no te va a matar en ese entonces que no tenían los sartán. Exactamente. Y entonces, claro, incluso este relato que estoy haciendo acá es basado en unos escritos del profesor Rafael Arraiz Luca, que bueno, es quien comenta este asunto de que, mira, el médico, el doctor Foley de la Legión Británica lo examina. Dice, coño, se va a morir. Y bueno, lo que más se parece, o el diagnóstico que mejor se podría hacer,
viéndolo ya desde el hoy, es que, bueno, el señor le dio un accidente cerebrovascular o un infarto. Hay gente de 30 años a la que le da, pues. Claro. Bueno, no es muy común, obviamente no es demasiado común, porque si se fijan, dentro de si revisamos nuestros próceres de la independencia, bueno, no hay caso como el de José Antonio Anzoátegui. O sea, un tipo joven me dio una cosa y se murió. Entonces, bueno, estas circunstancias es lo que hace que se levanten este tipo de hipótesis luego de que no, que eso lo envenenó la oligarquía colombiana. Coño. Hay veces que las cosas son lo que son y ya, no tienes que andar con conspiraciones ni nada. O sea, todo lo hacen los masones. No, más bien por eso que tú dices es unos permanentes mamazones. Jejeps, panas. Exactamente. Entonces, bueno, esto fue lo que pasó con José Antonio Anzoátegui. Para cerrar aquí con un datico, sus restos están reposando en la Catedral de Pamplona, pero el terremoto de 1875 arrasó con el templo y bueno, ahí se perdió todo. Coño, qué bola. Un héroe entonces está sepultado bajo los restos de una catedral. Sí, exactamente. Coño, qué cagada. Así que bueno, aquí cerramos con el ciclo de preguntas del día de hoy de Chayanne se llama Elmer. Muchas gracias por vacilarse siempre y por estar siempre atento a nuestros contenidos. Si te gustó por favor dale like, suscríbete al canal. También te puedes suscribir o agregar allí a tu feed de podcast al Corito Histórico, que estamos en todas las plataformas digitales. Y también, bueno, escucharlo por la página web. ¿Qué más hay, Manao? Bueno, panas, también pueden contactarnos por Instagram, donde hacemos las convocatorias para Chayanne se llama Elmer. Creo que esta semana viene una también para que pregunten nuevas cositas. E igualmente pueden contactarnos por nuestros canales regulares, sea por nuestras cuentas de Instagram, por nuestras cuentas de Twitter o por los comentarios de la sección de comentarios de YouTube. Ahí nosotros siempre vemos, anotamos, tomamos nota y vemos qué responder o que podemos responder así rápido o que podemos meter aquí en Chayanne se llama Elmer o a que podemos hacerle un corito, digamos, más largo de verdad y merecido. Pero bueno, panas, este fue el corito histórico Chayanne se llama Elmer número 12. Me quité ya.